un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las relaciones internacionales del gobierno de Gustavo Petro, particularmente con los Estados Unidos, y también sobre la posición que ha asumido el gobierno de Petro y sobre todo Gustavo Petro con el tema de lo que se ha conocido como el conflicto en el Donbass, un conflicto que tiene claramente dos miradas que aquí también hemos debatido en el curso de geopolítica, una mirada totalmente occidental y otra totalmente prorrusa. Y la idea es también analizar diferentes fenómenos que nos ayuden a comprender estos hechos. La idea de hoy es tratar de hablar de hechos muy puntuales que nos ayudan a conocer un poco la posición de Gustavo Petro respecto a este conflicto y también la posición que ha tenido con Estados Unidos, porque este tema va a ser muy importante en el proceso de paz total, porque ya vimos que la guerrilla del ELN pues tiene un serio cuestionamiento sobre este tema. La guerrilla del ELN es totalmente antiimperialista, es totalmente pro, se puede decir que es una guerrilla pro revolución del siglo pasado, que fue pro revolución cubana y por ende anti-gringa, por llamarlo de alguna manera, o anti-imperialista gringa. Y ahí el señor Gustavo Petro va a tener un gran reto para su gobierno y por eso mismo se vienen grandes discusiones. Les quiero mostrar un libro que nos va a ayudar un poco a comprender por qué Petro tiene una posición muy extraña sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, precisamente en esta autobiografía que ya la hemos analizado. Quiero que leamos de acá alguna cosita muy interesante porque definitivamente nos va a permitir comprender cuál es su postura y sobre todo por qué Petro se puede ver como muy tibio en este tema de las relaciones internacionales. Acá en el canal de YouTube de la Universidad Nómada tenemos una lista de reproducción que habla de las autobiografías y allí hemos analizado la de Álvaro Uribe Vélez y también la de Gustavo Petro. Y es bueno retomar esta biografía porque nos permite comprender cuál ha sido la posición de Gustavo Petro respecto a Estados Unidos desde su época juvenil, cuando era un estudiante de colegio, en la época del golpe de Estado en Chile, perpetrado con el patrocinio de Estados Unidos, patrocinando a Augusto Pinochet para que derrocara al presidente socialista y a la vez democrático Salvador Allende. Entonces, por eso, ahora quiero que analicemos un párrafo precisamente de este libro de Gustavo Petro para entender un poco qué tanto
ha cambiado la posición de él respecto a lo que hemos llamado el imperio de los Estados Unidos de América, y también la posición que Petro tiene respecto a Rusia. Yo la veo también muy neutral, crítica, pero hay cosas de Petro que todavía no entiendo, y acá vamos a tratar de mirar por qué no las entiendo. Hay cosas que sí me parecen un poco contradictorias. Pero antes de empezar a sostener algunas tesis, quiero leerles algo que tiene que ver con lo que dijo Gustavo Petro en el contexto de la Guerra Fría, porque desde allí podremos comprender algo muy interesante de cuál era su posición en ese momento, y sobre todo en ese contexto de presidentes como Turbay Ayala. Voy a leerles este párrafo que me parece bastante significativo, que dice así: el Frente Nacional, que aún estaba vivo en ese entonces, había cerrado los espacios para cualquier fuerza política distinta a los liberales o conservadores. El cierre de la democracia fue lo que nos llevó a pensar que no había otro camino que la lucha armada. Sin embargo, Bateman estaba pensando en que había una posibilidad de llegar a un diálogo que permitiera salir de esas condiciones y pasar a construir el proyecto democrático que él creía que se hacía a través de un diálogo nacional. Era una idea audaz. Eso nada tenía que ver ni con Marx, ni con Lenin, ni con izquierda tradicional de Colombia. Era una idea que no podían entender las FARC ni el ELN, y que nos ponía en un lugar de vanguardia en la política colombiana, porque el pueblo sí entendía lo que queríamos. Nos volvimos un movimiento popular muy querido, y eso yo lo sentía en Zipaquirá, donde hacíamos operaciones muy simples: tomarnos una asamblea de obreros con el rostro cubierto y quizás algunos revólveres, y gritar unos vivas al M-19 y hablar 30 segundos, lanzar unos comunicados. De inmediato uno se daba cuenta de que se armaba una algarabía de apoyo de centenares de trabajadores, quienes comenzaban a arengar: ¡viva el M-19! Nos tomábamos buses y pasaba lo mismo, y así en todos los rincones. A veces llegábamos a tomarnos algunos barrios por poco tiempo y lográbamos eludir a la policía. La policía obviamente mandaba sus uniformes y sabía que en Zipaquirá había un fuerte movimiento con gente del M-19 que estaba haciendo operaciones de este tipo, conocidas como propaganda armada. Nunca hubo una confrontación armada, ni murió nadie producto de enfrentamientos entre el Estado y nosotros. El único caso fue el de Ernesto Cuevas, quien se suicidó por despecho con un explosivo que pensábamos usar en el paro cívico para frenar un conducto de agua-sal de la fábrica. Hasta ese momento seguí teniendo una doble en el M-19 y la universidad, una vida doble. Cogía el bus a las 5 de la mañana, caminaba desde la avenida Caracas, donde me dejaba la flota, en Los Mártires, y luego caminaba por la calle 12 hasta arriba. Eran como 20 cuadras. Es una calle larga, como dice el poema, que no puedo olvidar. Me iba muy bien en mi carrera. Lograba las becas por mejor puntaje. Y como tenía una plata del ICETEX, la ahorraba y compraba libros. Me iba a la feria del libro del Parque Santander, en donde encontraba una serie de editoriales alternativas de literatura y filosofía. Muy de izquierda todo. El intelectual de esa época era de izquierda. Compraba mis libros aquí, me los llevaba a Zipaquirá y allá los leía.
el mundo seguía siendo frío, gris, muy al estilo de Fernanda del Carpio, y yo era joven y había descubierto un mundo caribeño y tenía nostalgia del vallenato que escuchaba en una emisora muy de vez en cuando, porque el vallenato no era promovido en Bogotá. Era una música exótica y de los porros, que es la música de Córdoba en realidad y que no sonaban en ninguna parte. En este relato de Gustavo Petro podemos notar algo, que desde que él pertenecía al M-19, él tenía mucha distancia, mucha separación ideológica de las FARC y del ELN. Bueno, en este apartado no menciona al EPL, no sé por qué, pero en todo caso, él consideraba que el M-19 era una guerrilla muy distinta a las otras, porque las otras guerrillas eran filiales de la Guerra Fría, eran filiales de China, en el caso del EPL, y eran filiales de la Unión Soviética, en el caso del ELN y de las FARC, aunque el ELN pues tenía una simpatía más por Cuba que por la misma Unión Soviética. Y por eso, en este contexto de la vida juvenil de Gustavo Petro, podemos notar que él era parte de una guerrilla bolivariana, nacionalista, que no tenía un partido comunista, que no era una guerrilla títere de la Unión Soviética, no era una guerrilla títere de Cuba, no era una guerrilla títere de China, era una guerrilla socialdemócrata que nació por un descontento electoral, que tenía prácticas robinhoodescas. Entonces, a mí no me extraña la aparente actitud de neutralidad que en este momento está asumiendo Gustavo Petro respecto al conflicto en el Donbass, porque si cuando era guerrillero era neutral a estos conflictos internacionales de Guerra Fría, pues ahora que es presidente de la República de Colombia, con mayor razón es neutral. Y entiéndase la neutralidad no como algo para huir o como para evadir la responsabilidad, como una tibieza. No es una neutralidad de tibieza, sino una neutralidad crítica. Y realmente es crítica hasta cierto punto, porque también tiene sus objeciones y ahorita les voy a decir cuál. Recordemos tres hechos para así plantearles una tesis al respecto. Cuando estábamos en el proceso electoral, Petro dio una opinión sobre el conflicto en el Donbass y él habló de la paz. Él dijo que le gustaría mucho que los pueblos hermanos, los pueblos eslavos, hicieran la paz, es decir, que los rusos hicieran la paz con los ucranianos. Segundo hecho, cuando la OTAN y Estados Unidos le pidieron el favor que firmara una declaratoria en contra de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Petro la firmó. Pero luego, cuando tuvo su charla en la ONU, Petro dijo otra vez lo mismo que había dicho en campaña, que él quería la paz entre los pueblos hermanos, entre los pueblos eslavos. Entonces mucha gente se preguntaba, si Petro quiere la paz en el Donbass, ¿por qué Petro firmó algo que favorece a Estados Unidos y a la OTAN, que claramente están a favor de Ucrania? Pero hay un tercer hecho que nos ayuda a explicar eso, y tiene que ver con la lectura que hace Petro del conflicto. Y esta la encontré yo en un discurso que dura aproximadamente 2 minutos, pero en ese discurso, literalmente, Gustavo Petro dice que él no va a entregarle al gobierno de Estados Unidos de América
un armamento ruso que sería llevado a Ucrania para apoyar la causa de Kiev, la causa de Zelensky. Y allí no faltará quien diga que Petro es prorruso, o no faltará quien diga que Petro es pro-norteamericano porque también firmó algo en contra de Rusia. Pero como Petro critica a ambos, es porque Petro no está a favor de ninguno de los dos. Y no está a favor de ninguno de los dos porque sea tibio, sino porque él considera que ambos son imperialistas. O sea, esa es mi hipótesis. Y Petro sí conoce la historia y sabe de todas las invasiones de Estados Unidos. Y sabe que Rusia tampoco es una perita en dulce. Pero lo que más me llama la atención de la posición de Petro es su lectura del conflicto en el Donbass. Porque de sus palabras se puede deducir que él le echa la culpa solamente a Rusia. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con Petro, porque él, sin intención mala y posando de neutralidad, que yo creo en su neutralidad, en su intento de imparcialidad, él dice, no le entrego a Estados Unidos el armamento ruso por respeto a nuestra constitución. Está bien, válido. Pero luego dice, lo cual no significa que yo justifique la invasión de Rusia. Y por eso, cuando él habla de la invasión de Rusia, ahí está tomando posición por Estados Unidos y por Ucrania. Porque si algo hemos mostrado en este espacio de geopolítica es que no es una invasión. Tampoco es una operación militar especial como dice el gobierno de Rusia. Ninguna de las dos. No es una invasión ni tampoco es una operación militar especial. Es una guerra civil. Es una guerra civil del pueblo ucraniano que está dividido entre los prooccidentales y los prorrusos, entre los rusoparlantes y los que no son rusoparlantes. Es un conflicto que empezó en el 2013 con el Euromaidán, que fue un golpe de Estado. Y a mí me extraña mucho que Petro no hable de esto, porque pareciera que no lo conoce o que no sabe que es que este conflicto no empezó el 24 de febrero de 2022. Este conflicto empezó en el 2013 y se agudizó en el 2014 con hechos como el incendio en la casa de los sindicatos. Entonces, esa es la parte que le critico a Petro. Pero ¿qué parte le aplaudo a Petro? Su posición ante Estados Unidos al no entregarle el armamento ruso para que lo lleve como carne de cañón a Ucrania y también su crítica constante a ese capitalismo salvaje que defiende Estados Unidos, que en el fondo ni siquiera es capitalismo, eso es corporativismo, y con ese capitalismo salvaje que está destruyendo el medio ambiente. Y Petro se lo dice en la cara. Entonces, esa parte también se la aplaudo a Petro. Y también me gusta que Petro no sea títere de Putin, o sea, ni que sea de títere de Biden y de Estados Unidos, ni que sea títere de Putin. Pero acá hay que tener en cuenta otra cosita, y es cómo mantenerse lo más neutral posible en el tiempo que falta, porque es bastante difícil, porque no sabemos qué represalias va a tomar Estados Unidos y su gobierno cuando vean que Petro no les hace caso, porque están acostumbrados a tener títeres en Colombia, títeres como Iván Duque Márquez, como Juan Manuel Santos, como Álvaro Uribe Vélez, como Andrés Pastrana, como Ernesto Samper, como César Gaviria. O sea, si usted mira la historia, incluso la historia más lejana, son títeres totalmente de diferentes gobiernos de Estados Unidos. O sea, Laureano Gómez, que era supuestamente nacionalista y católico, pero era simpatizante de los nazis, y después de la Segunda Guerra Mundial se volvió simpatizante de los Estados Unidos y se dio el tema del Código Urdaneta, que le entregó el subsuelo a Estados Unidos. Desde la pérdida de Panamá
todos los gobiernos de Colombia, el de Enrique Olaya Herrera, el de Marco Fidel Suárez, el de Pedro Neno Espina Vázquez, o sea, todos los gobiernos de Colombia fueron títeres, fueron totalmente títeres de Estados Unidos. Entonces, es muy raro ver un presidente que no es títere de Estados Unidos, que tampoco es títere de Rusia, pero que tiene una lectura muy occidentalista del conflicto en el Donbass. Entonces, esa era la reflexión geopolítica que les quería compartir. Y por eso quise proponerles este tema para que ustedes saquen sus conclusiones y quise compartirles el párrafo. Para terminar la clase de hoy, quiero leerles un último párrafo de este libro de Petro para que ustedes miren cómo en su misma autobiografía, él desde que era guerrillero defiende una causa bolivariana y nacionalista, que es otra cosa que le critico a Petro, que es muy simpatizante de Simón Bolívar, pero es porque él también tiene una lectura muy idealizada de Simón Bolívar, una lectura que también hemos mostrado aquí de que Bolívar tenía muchos errores y era un dictador, pero Petro era definitivamente alguien que compró la idea bolivariana y que todavía la compra. Sin embargo, yo sí quiero leerles este párrafo para que ustedes vean que en el ámbito internacional Petro sí sigue siendo lo que es ahora y lo que fue. Sigue siendo lo que fue desde que estaba en el M-19 y eso lo ha mantenido porque aquí está hablando de lo que él pensaba cuando estaba joven y es muy importante ver que en ese aspecto Gustavo Petro ha sido coherente en su forma de pensar la Guerra Fría, las relaciones internacionales y tratar de no caer en el juego de los imperios, en su momento del imperio soviético y gringo y en la actualidad del imperio ruso y el imperio estadounidense, que el imperio ruso no es tan grande, pero no deja de ser un imperio, ni de actuar como imperio. Bueno, aquí está lo que dijo sobre estos años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. Fueron años convulsos. En septiembre de 1973 ocurrió el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en Chile. Ese día, un silencio se adueñó de mi colegio franquista. Los curas nos llamaron a clase y los estudiantes quedamos en un extraño gran recreo en el que todo el mundo cuchicheaba y nadie hacía lo que solía hacerse en esos momentos, como jugar al fútbol. De pronto, no sé quién tuvo la iniciativa. Salimos a la calle que daba sobre la vía que va hacia Ubaté. Notábamos que había algo en el aire que pesaba y entonces decidimos paralizar el tráfico. Un grupo comenzó a mover un carro para voltearlo, pero no en un acto de activismo político. Solo sabíamos que un corrientazo nos había estremecido. Esa sensación venía seguramente de las historias que escuchábamos, de las revoluciones sociales y generacionales que mencioné y las propias iniciadas por los movimientos estudiantiles, como las grandes marchas de los santandereanos en ese año. Todo eso quizás de forma inconsciente impactaba nuestra subjetividad de muchachos de colegio. Entonces, aquí Petro está mostrando que su simpatía por Allende es porque era un presidente socialista pero democrático. Petro no fue tampoco el más admirador del régimen cubano, ni tampoco del régimen chino, ni mucho menos del régimen soviético. A Petro le gustaba un socialismo pero democrático, como el de Salvador Allende, y por eso en este libro se nota eso. Y curiosamente, gente que en este momento está en la extrema derecha, realmente le llegó a simpatizar el socialismo cubano, o el socialismo soviético, o el socialismo de Nicaragua, o el socialismo chino. A Petro no, a Petro le gustaba algo de liberalismo, de socialdemocracia y todo aquello que fuera por vía electoral. Y esto lo pueden encontrar en la autobiografía de Gustavo Petro, que se llama Una vida
muchas vidas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Petro ha sido coherente? Sí, ha sido coherente porque él ha mantenido una idea de neutralidad, así como Petro no le hace alabanzas en esta época de juventud a la Unión Soviética, hoy día tampoco le hace alabanzas a Rusia. Y así como en esta época criticaba el imperio de Estados Unidos siendo guerrillero, ahora que es presidente de Colombia también critica el imperio de Estados Unidos. Y lo que le falta a Petro es ver canales rusos, nada más. Porque Petro, cuando habla del conflicto en el Donbass, se nota que se está informando solo de fuentes occidentales. Y esas fuentes son mucho más engañosas que las fuentes rusas. ¿Para qué sirve ver el canal Russia Today o Sputnik? Para conocer la versión de los rusos, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino del conflicto en el Donbass. Es importante y casi que imperativo en el pensamiento crítico escuchar las dos caras de la moneda, escuchar la versión gringa y la versión rusa. Y Petro, en el último discurso que dijo sobre el conflicto en el Donbass, cuando Estados Unidos le pidió ese armamento ruso y él no les quiso entregar el armamento, a Petro le faltó decir que es que esto viene del 2013. Y a Petro le falta ver más canales rusos. Pero yo estoy seguro que si Petro escucha la versión rusa y se da cuenta que la versión gringa es mucho más mentirosa, él va a tener una mejor explicación del conflicto. Pero al menos sabemos que no está actuando de mala fe y que pues, tampoco tiene que ser el más fuerte en geopolítica, porque Petro es economista y al fin y al cabo pues tampoco es que sea el mayor experto en geopolítica como para dar un análisis muy detallado de lo que fue el Euromaidán, de lo que fue el incendio en Odessa, en la casa de los sindicatos y demás, o para hablar precisiones de lo que es el batallón Azov, o lo que son los chechenos, que son mercenarios y otras cosas más. O sea, Petro no tiene por qué saber eso, porque es que nadie se las sabe todas. Bueno, un saludo muy especial para la compañera Viviana Cabrera, que por aquí reporta sintonía. Muchas gracias por haber compartido con la Universidad Nova este rato. Bueno, en este momento de las conclusiones, quiero dejarles 3 reflexiones muy básicas. La primera, me gusta que Petro no se las deje ver de Estados Unidos, que siga criticando su corporativismo salvaje, porque eso no es capitalismo. Porque si fuera capitalismo, pues sería libertad de mercado, eso es corporativismo. O sea, que Petro siga criticando el corporativismo salvaje de Estados Unidos, que siga criticando también el imperialismo ruso, así como critica el imperialismo estadounidense. Lo que pasa es que el imperialismo estadounidense, él no lo critica tan de frente, porque él sabe que no se los puede echar de enemigos, pero él, de cierta manera, cuando les critica su economía corporativista, les está diciendo que el mundo ya no tiene que ser unilateral, que el mundo debe ser multipolar. Y segundo, que me gusta mucho que Petro se oponga a la guerra en Ucrania entre pueblos hermanos y que no le siga el jueguito a la OTAN y a Estados Unidos, pero que tampoco se vuelva un partidario de Putin. Me gusta ese espíritu de neutralidad, pero si alguna de las personas que me está viendo es cercana a Gustavo Petro, me gustaría que le dijera que mire canales rusos, porque eso le va a enriquecer la mirada, no porque los canales rusos tengan la verdad, sino porque al comparar los medios gringos y los medios rusos, ahí está la verdad. Entonces a Petro le falta mirar esa otra cara de la verdad para que se dé cuenta que no es una invasión, es una guerra civil que empezó en el 2013 y en la que Rusia se metió de lleno el 24 de febrero del año pasado, pero que eso no es una invasión, en donde hay un bueno y hay un malo, no. En esta guerra no hay buenos y malos desde el gobierno o desde los gobiernos. Ahí los que sufren son las poblaciones civiles de ambos países, sobre todo la población ucraniana, porque al fin y al cabo es una guerra civil ucraniana
Y Rusia está defendiendo a los suyos, a los rusoparlantes. Y esa es la parte que Petro no ha mostrado conocer, pero que tampoco tiene por qué conocer. Bueno, por aquí veo que llegó otro comentario. Carlos, un saludo. Qué bueno que estés por aquí reportando sintonía. Bueno, tengo dos conclusiones más sobre este tema geopolítico. Con los gringos hay que tener cuidado, porque ellos son expertos en dar todo tipo de golpes de Estado directos como el que le dieron a Salvador Allende en Chile y golpes disimulados como el que dieron en Ucrania en el 2013. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gringos porque los gringos son muy peligrosos. Y también hay que tener cuidado con los rusos porque también son imperialistas. No sé qué tan conveniente sea que Colombia entre en el BRICS. Miren lo que está pasando en Turquía. Turquía es miembro de la OTAN, pero el presidente Erdogan es amiguísimo de Vladimir Putin. Entonces, miren esa contradicción. Y por eso les digo que yo no veo a Petro en una posición como la de Erdogan. O sea, que Colombia siendo socio mayor de la OTAN desde el gobierno de Iván Duque y que Petro se vuelva amigo de Putin. No es necesario. Que Colombia se meta en el BRICS. Eso sí puede ser de pronto una provocación grande a Estados Unidos. Aunque hay países que están en el BRICS y que a la vez están en la OTAN. Puede pasar. Puede pasar que un país esté en el BRICS, porque es que el BRICS es un acuerdo comercial. La OTAN es una organización militar. Lo que no se podía era un país que esté en el Pacto de Varsovia y que esté en la OTAN. Eso sí era imposible, impensable en la Guerra Fría. Pero, por ejemplo, Turquía está a esto de meterse al BRICS y sin dejar de ser miembro de la OTAN. Porque Turquía y Erdogan entienden que definitivamente el BRICS es algo económico, que hace parte de la guerra económica contra Estados Unidos y que la OTAN hace parte de lo militar, no de lo económico. Pero a Estados Unidos tampoco es que le guste mucho que Turquía se meta en el BRICS. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues por ahora Petro sigue estando muy distante, muy neutral. Y por aquí veo que llegó un comentario de Carlos que dice, ¿qué opino de las declaraciones del Comando Sur de los gringos asumiendo la propiedad de los recursos naturales del Triángulo del Litio? Bueno, ese tema del Comando Sur es bastante complejo porque sabemos que la CIA tiene una parte que es para nuestros países, o sea, son espías internacionales y lo que llamamos la CIA realmente no operan aquí. Lo que opera en esta parte del mundo son el Comando Sur. Y los gringos tienen muchas formas de hacer imperialismo. Recuerden ustedes el video que hicimos sobre los sicarios económicos. Entonces, a ellos no les cuesta nada hacer un complot y una conspiración como la que hicieron para dar el golpe de Estado en Ucrania en el 2013. Si Petro lo consideran una piedra en el zapato, lo tumban y ellos saben cómo tumbarlo. Y miren, son varios países desestabilizados de manera extraña. Países como en su momento primero Ecuador, después Bolivia, después Perú, o sea, son países desestabilizados. Entonces, una forma de dar un golpe lento de Estado es desestabilizando. Y los gringos son expertos en desestabilizar. Entonces, que Petro mantenga un espíritu crítico ante los gringos, bacanísimo. Pero que tampoco se los eche enemigos, porque ellos pueden hacerlo tumbar. Tienen todo el poder estratégico, político, económico y militar para tumbar cualquier presidente y más de estos países tan inofensivos como Colombia. Los rusos pues tienen con qué pararse en la raya a los gringos porque
Los rusos tienen petróleo, tienen gas natural, tienen trigo, son potencia nuclear, son amigos de China, tienen 150 millones de habitantes, o sea, son la mitad de la Unión Soviética. O sea, los rusos sí tienen con qué pararse en la raya de Estados Unidos y aguantar todas las sanciones que usted quiera de Estados Unidos, pero Colombia no. O sea, Colombia no está para ponerse a braviar a los gringos. Por eso Petro me parece muy valiente cuando les critica ese corporativismo salvaje que ellos llaman capitalismo. Me parece muy valiente Petro y ojalá que esa valentía pues de pronto no se la vayan a cobrar. Y también me gusta que Petro no se vuelva amiguito de Putin, porque ¿qué necesidad hay? Pues Rusia es un país muy lejano, no hay necesidad de ser tan amiguito de Rusia, ¿para qué? Ahora, si es por comerciar algo, pues seguramente se podría llegar a comerciar. Igual, pues lo de Turquía es más entendible porque al fin y al cabo no está tan lejos de Rusia. Al fin y al cabo son países euroasiáticos. Pero yo no veo necesidad de que Petro se meta en el BRICS o de que haga amistad con Putin, no es necesario. Pero si lo hace, pues tendría que saberlo hacer para no echarse de enemigo a Estados Unidos. Excelente pregunta, Carlos. Y claro, ellos como imperio pues van a seguir apoderándose de los recursos naturales de muchos países que son patios traseros. Entonces, para ellos Colombia se puede volver un reto porque ellos dicen, este es el primer presidente que no se comporta como un títere, sino que se está comportando como un verdadero presidente y eso no nos gusta, porque estamos acostumbrados a que esto sea un patio trasero y a que los presidentes sean totalmente obedientes, como Iván Duque Márquez. Entonces, vamos a ver cómo sigue fluyendo esa geopolítica internacional y también qué puede pasar de acá en adelante. Bueno, la última conclusión que tengo es la importancia de mirar los conflictos desde muchos enfoques. Y yo entiendo que Gustavo Petro tenga una mirada muy occidental, porque al fin y al cabo, Petro, por muy progresista que sea, por muy antiimperialista que sea, Petro no deja de ser occidental. Entonces, no podemos obligar a Petro a que vea canales rusos. Pero si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar con Petro, hay que decirle que vea canales rusos para que no se quede con esa visión falsificada occidentalista y gringa de ese conflicto en el Donbass y que no admire tanto a Simón Bolívar. Esas serían las dos recomendaciones que yo le haría a Petro si algún día lo conozco en persona. Bueno, por aquí veo que llegó otro comentario. Carlos dice, ¿será que Brasil se trae las mega inversiones chinas y rusas a la región para proteger los recursos naturales? ¿Cómo la ves? Es que, muy buena pregunta, porque una cosa es Brasil con Bolsonaro y otra muy diferente es con Lula da Silva. Es muy probable lo que dice el compañero. Y, y por ese lado de Lula da Silva, yo sí creería que Petro podría ingresar al BRICS. Pero la pregunta es, si Estados Unidos no declaró objetivo militar a Brasil por entrar en el BRICS, y si no declara a Turquía objetivo militar, también porque se está hablando de que Turquía y Argentina pueden entrar al BRICS, no tendría por qué emprenderla contra Colombia. Si Gustavo Petro en algún momento por una recomendación de Lula da Silva decide entrar en el BRICS y tomar distancia o mantenerse con el G8, que ese es el real oponente, entre comillas, económicamente hablando del BRICS, el G8, pero lo que sí no va a hacer Petro es salirse de la OTAN, porque eso sí sería una provocación a Estados Unidos, salirse como socio mayor de la OTAN, ni tampoco va a atacar a Estados Unidos de frente, pero tampoco le va a hacer caso a Estados Unidos en todo. Entonces, me parece que Petro está haciendo lo correcto en la mayoría de los casos. Entonces, esa pregunta del compañero es muy interesante. El futuro nos mostrará el camino de qué pasará en estas relaciones internacionales, en estas tensiones geopolíticas, y me gusta que Petro no caiga en todas las trampas gringas, porque Petro sabe que Estados Unidos también está vendiendo armas y que está patrocinando a Ucrania, a esa parte que representa Kiev, porque les conviene
pelearle la hegemonía a Rusia en todos los frentes y seguir sancionando a Rusia, pero esas sanciones están afectando a Europa. O sea, aquí la que está perdiendo con la guerra en el Donbass es Europa. Estados Unidos no, porque está vendiendo armas y porque Estados Unidos no sufre con la falta de gas natural. Esos países que dependen del gas natural ruso, europeos, son los que están perdiendo realmente la guerra, aparte de Ucrania, que está en guerra civil. Eso no es una invasión, es una guerra civil. Sería una invasión si no existiera el Euromaidán del 2013. Y si hubiese empezado totalmente la guerra el 24 de febrero del 2022, ahí sí sería una invasión, pero eso no es una invasión como nos quieren vender los medios occidentales. Bueno, en estos minutos finales quiero agradecerles por todo el apoyo, por ayudar a compartir este video en sus redes sociales, por hablar del proyecto. Esa semana ha sido muy dura, pero ahí seguimos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Me gustaría mucho que las personas que no están suscritas al canal de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube se suscriban, porque la idea es que los suscriptores que tenemos aquí en la Universidad Nómada se vayan pasando para el canal personal de Wilmer Alberto Zuleta López, porque, como ustedes saben, no falta la gente que quiere tumbarnos el canal, hacernos ataques cibernéticos, entonces es bueno tener ese canal de respaldo con suscriptores y con videos de acá, por si en algún momento logran su objetivo, que el proyecto no se nos caiga del todo, que tengamos como volver a levantarnos. Entonces, quienes no se han suscrito al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, me encantaría que lo hagan, que también sigan y le den like a la página oficial de Facebook de la Universidad Nómada, que se llama Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Y también los videos cortos, vamos a montarlos en Instagram. Los videos que duren menos de una hora como este, vamos a montarlos en Instagram, porque cuando el video dura más de una hora ya no alcanza la memoria y no se puede subir a Instagram. Y los videos más corticos, que son los más informativos, esos videos, montarlos en TikTok y en Twitter. Videos que no duren más de 2 minutos, porque la idea es volver a retomar esos cursos que teníamos en el 2020. Cursos que duraban 1 minuto o 2 minutos. Para personas que no tienen tiempo. Teníamos un curso que se llamaba Historia para personas sin tiempo. Ese curso vamos a retomarlo y vamos a montarlo en TikTok, en la cuenta de la Universidad Nómada, y también vamos a montarlo en Twitter. Y todos los que duren menos de una hora los vamos a montar en Instagram. Y los que duren hasta 4 horas vamos a montarlos en Facebook, porque ya si duran más de 4 horas ya no montan en Facebook. Y los que son más largos, como el de la reforma tributaria, que duró más de 6 horas, o las veladas que han durado más de 6 horas, esas solamente las podemos montar en el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López. Pero aquí seguiremos luchando, tratando de pasar de 5 a 8. En este momento los videos los estamos montando en 5 partes distintas, pero la idea es pasar de 5 a 8. Así que vamos a usar más Instagram, vamos a usar más TikTok y vamos a usar más Twitter para montar los videos en 8 partes diferentes. Así que vamos con todo. Carlos me está preguntando por el golpe de estado del Euromaidán. Bueno, ese tema ya lo hablamos aquí, pero el Euromaidán fue un golpe de estado orquestado por Estados Unidos para desestabilizar un gobierno ucraniano que no les convenía y montar un gobierno ucraniano títere. Por eso desde entonces, en los últimos 10 años, los gobiernos ucranianos han sido títeres de Estados Unidos. Entonces, quienes quieran profundizar el tema del Euromaidán, me pueden escribir al WhatsApp. Mi número de WhatsApp está en la página oficial de la Universidad Nómada de Facebook, Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Ahí en esa página de Facebook está mi número de WhatsApp y por ahí les puedo compartir el video que hicimos sobre todo lo de Ucrania y sobre el Euromaidán también, y sobre los incendios en la casa de los sindicatos en Odessa y otros temas
del batallón Azov, de los chechenos, o sea, todo lo que hemos hecho de ese conflicto lo pueden encontrar o en esta lista de reproducción de geopolítica de la Universidad Nómada, o también yo se los puedo mandar por WhatsApp si me hablan por la página, para que estudien el tema del Euromaidán y así van a entender por qué Petro lamentablemente no comprende bien el conflicto allá y por eso Petro termina defendiendo las tesis gringas sin darse cuenta. O quizás dándose cuenta, quién sabe. El Euromaidán. Sí, el Euromaidán. Búsquelo. Igual en internet hay mucha información, pero sí me gustaría que vean esos videos que hicimos sobre el conflicto en Ucrania y que están en esta lista de reproducción de nuestro canal de geopolítica. Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó, a la gente que nos va a ver en diferido. Este video quedó cortico, entonces vamos a montarlo en Instagram. Gracias a Carlos, gracias a Viviana, gracias a la gente que nos ve y que nos va a ver en las otras plataformas. Y nos veremos mañana con más contenido de la Universidad Nómada. Y lean el libro de Petro, la autobiografía, que se llama Una vida, muchas vidas. Esta autobiografía publicada por la editorial Planeta nos ayuda a aclarar muy bien porque Petro tiene una forma de pensar muy particular que cuando era guerrillero la tenía y que aún la sigue teniendo. Este librito es muy interesante para conocer más detalles de por qué Petro piensa así. Un libro publicado por Planeta en el año 2021. La autobiografía de Gustavo Petro, que desde ahí podemos interpretar muchas cosas. Un abrazo muy grande y hasta pronto.